Voy a aprovechar de saludar. Eso. Hola, hola, a los que se están sumando a nuestro webinar. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. También aprovecho de saludar a todos. Vamos a esperar unos minutitos para dar inicio al webinar. Oye, en honor al tiempo, igual yo empezaría, dado que es una actividad bien acotada en el tiempo, así que aprovechando bien que ya estamos. Sí. Ok, empezamos entonces, habiendo ya 17 personas, empezamos. Y bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer, la verdad, darle la más cordial bienvenida a este webinar, que marca para nosotros un hito importante, ya que es la primera actividad formal que estamos realizando como la unidad de personas mayores de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Esta unidad la estamos impulsando con un gran entusiasmo, con grandes esperanzas y esperamos que también sea de utilidad también para ustedes. Bueno, en este contexto, a través de esta actividad, deseamos que nos conozcan mejor y queremos también poder compartir y crear sinergia con todas aquellas personas que están interesadas en esta temática, porque creemos firmemente que el tema de las personas mayores es un imperativo que requiere la unión y el esfuerzo de todas y todas. Así que siéntanse convocados a conectarnos cuando lo requieran y a participar en todas las actividades que iremos desarrollando a lo largo de de este año y de los futuros años también esperamos. Si pasa a la siguiente lámina. Ahí, a modo de información, queremos contarles que hemos pensado esta unidad en cuatro grandes líneas. Una línea que fomente todo lo que implica los desarrollos clínicos, otra línea que implique la educación continua, la formación permanente de todos y todas a nivel de los psicólogos y también otros profesores, profesionales de otras disciplinas que requieran profundizar en temáticas como esta, la investigación ocupacional y también estudios sociales y políticas públicas. Nos interesa también que nos puedan conocer, que puedan conocer a cada uno de los miembros que conformamos esta unidad, que así voy a dejar con ustedes para que se presente muy brevemente a Teresita Serrano, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Sí, gracias Solange, también muy contenta de que estemos dando inicio a esta actividad, que es una de las primeras iniciativas que estamos desarrollando en toda nuestra unidad. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué a mí me interesa estar aquí, ¿no? En lo profesional y como académica. Y yo pensaba, bueno, yo estoy desde que terminé mi pregrado hace muchos años atrás, hice mi tesis de pregrado en la temática de bienestar en las personas mayores y tuve, digamos, como conclusión de esa tesis el tema de cómo era la relevancia del proyecto Vida como un factor que predecía el bienestar, ¿sí? Han pasado ya muchos años desde que yo realicé ese trabajo y el tema es muy vigente, entonces, distintas vueltas de la vida, me volví a topar de nuevo ahora con esta temática hace ya un par de años y he empezado de nuevo a estudiar e interesarme por el desarrollo también de las personas que están en esta etapa de la vida, cómo, cuáles son sus requerimientos y cómo podemos también desde la psicología aportar. Entonces, desde ahí empezamos ya a conversar con los colegas de la universidad y bueno, nos hemos encontrado en este afán de estos intereses comunes, así que por eso estoy aquí, también para aprender y para compartir con ustedes nuestro saber y convocarlos a trabajar juntos en una temática tan relevante como esta. Bueno, seguimos con José Miguel Morales, que es el coordinador de la unidad que le estamos presentando en este momento. Muchas gracias, Solange. También un gusto tenerlas y tenerlos acá. Eh, para mí también es un gusto grande participar de esta primera actividad de la unidad.
y ver cómo crece la gerontología en la Universidad del Desarrollo y en tantas universidades en Chile. Yo creo que para todos los que nos dedicamos a esto eh, es muy auspicioso ver cómo por fin están creciendo los espacios de desarrollo para la gerontología y para el abordaje del estudio de las vejeces. Así que muy feliz de encontrarnos con ustedes, de construir juntos este espacio. Como decía Teresita, de poder preguntarnos varias cosas y ir construyendo juntos este conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, José Miguel. Continuamos con Ángela Zambrano, quien es coordinadora de título de la ciudad de Concepción, de nuestra sede en Concepción. Hola, buenas tardes. Muy contenta igual que toda nuestra unidad, participando en nuestra unidad de personas mayores. Quiero comentarles principalmente que mi interés radica en mejorar, en pensar en cómo mejorar la calidad de vida, brindar un apoyo desde la perspectiva tanto cognitiva, emocional, un acompañamiento en el bienestar integral. Y la idea es poder hacer, o sea, mi búsqueda va por hacer esta diferencia en, en esta etapa y en todas las etapas de la vida, principalmente en personas mayores, para ayudar a acompañar en este sentido de vida y acompañar y acompañarnos todos también. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, y le damos el paso a Nora Wood, quien es coordinadora de estudiantes de la ciudad de Concepción. Hola a todos, muchas gracias Solange. Em, para mí ha sido de gran interés ser parte de esta unidad de personas mayores. Llevo bastantes años realizando una asignatura que es Evolutiva de la Adultez y en la cual cada vez más se ve el interés desde los estudiantes, mi interés personal para ir descubriendo esta temática. Han aparecido muchas nuevos proyectos, nuevas visiones, y qué mejor que compartir en estas instancias, ¿no es cierto? Crecer en conjunto, aprender en conjunto, así que muchas gracias por estar acá y bienvenidos para cualquier consulta que puedan tener. Gracias, Nora. Bueno, y finalmente me presento yo, Solange Bertrand, soy profesora asociada de la facultad y mi interés en la temática de personas mayores ya lleva como 5 años. Tengo un emprendimiento en personas mayores, una aplicación móvil, y también en la clínica me estoy dedicando fuertemente a trabajar con este grupo etario, de modo de poder aportar de una mirada nueva, como es la que vamos a presentar de la longevidad a la clínica, en la psicoterapia. Y ahora, junto con la otra lámina, sin más preámbulos, les presentamos este webinar. Ahí, junto con les presentamos este webinar que se llama Proyecto de Vida en Personas Mayores, un escenario en construcción, donde exploraremos los nuevos escenarios que surgen con la longevidad. Tenemos como unidad la visión compartida de que la nueva longevidad no es solo una extensión de la vida, sino es una oportunidad de rediseñar las metas, redefinir el propósito y construir un proyecto de vida con sentido. No tenemos duda que esta etapa es el momento de transformar los sueños en una etapa llena de significado y de vitalidad. Por eso, sin más, ya dejo de lleno con ustedes a José Miguel Morales. Muchas gracias, Solange. Bueno, ¿por qué le pusimos este título a este webinar? Porque nos preguntamos harto qué es lo que viene con este nuevo paradigma de la longevidad saludable desde la psicología, ¿no es cierto? Eh, y realmente vienen nuevos escenarios porque nos enfrentamos a un tercer acto, una nueva etapa, ¿ya? Más larga, unos 20 quizás 30 años más de vida, en varios casos, eh, que se añaden ya a la vida que venían viviendo nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, eh, y que llegaron muy de pronto a nuestra región, a nuestro continente, en 2 décadas, digamos, y de forma muy diversa, digamos, em, rompiendo estereotipos, rompiendo roles, rompiendo mitos, ¿ya?
Y em, felizmente de una forma mucho más saludable, mucho más autónoma. Ya lo dijimos con diversidad de roles. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos a estos nuevos roles donde los proyectos de vida se diversifican? Y ciertamente, como va también a contarnos más adelante Teresita, eh, plantean nuevas aperturas y por lo tanto nuevos espacios de desafío, nuevas oportunidades, a las cuales como psicólogos y psicólogas tenemos que mirar, atender y, por cierto, acompañar. ¿Ya? Quiero partir esta presentación con una cita de nuestra amiga Jimena Bobavir, que es muy decidora en esta etapa, que dice: sepa la buena vida, la buena nueva, de que hay vida después de los 60. Y eso es muy decidor y le habla mucho a los jóvenes, en el fondo. Eh, en el fondo se hace referencia, y ella trabaja en una empresa B que se llama Travesía 100, que moviliza mucho a distintas generaciones. Y no es casualidad que se llame Travesía 100, porque en el fondo mira hacia donde vamos a vivir 100 años y le dice a las nuevas generaciones: hay vida después de los 60, o sea, vamos a vivir 30 o 40 años más después de los 60 y vamos a llegar bien a esa edad. Y vamos a llegar saludables, y vamos a llegar quizás con una ocupación, con un rol, con un trabajo, con planes, con un propósito de vida. ¿Ya? Entonces, plantéense la vida así, plantéense que van a llegar a los 60 pensando en toda una vida nueva por delante y diseñen su vida con ese norte, con ese plan, desde sus etapas anteriores. Es algo que también vamos a conversar más adelante, en el fondo, cómo diseñamos nuestra vida, no solamente pensando en que vamos a planear la vejez desde la vejez, sino que la vamos a planificar desde, ciertamente, la juventud, la adultez media, ojalá desde la juventud. Entonces, ¿qué viene con este eh, cambio de enfoque de empezar a pensar en la nueva longevidad? Viene ciertamente un cambio, muchos cambios de paradigma, no solamente uno. El primer cambio de paradigma que queremos mencionar en este webinar es un cambio de paradigma bien significativo, y yo diría que es el paraguas de los cambios de paradigma que vamos a hablar no solamente en este webinar, sino en el ciclo de los 4 webinars que vamos a tocar, que es el cambio de paradigma de hablar de envejecimiento a hablar de longevidad. Eh, si ustedes se fijan en la parte de la izquierda, cuando hablamos de envejecimiento, y no solamente biológico, ¿no? También poblacional, en el fondo, cuando la ONU nos habla del envejecimiento saludable, la década del envejecimiento 2030, nos habla de disminución, de deterioro, de decaimiento eh, poblacional, individual, biológico, ciertamente, pero siempre en una connotación negativa. ¿Ya? En cambio, cuando hablamos de longevidad, no solamente hablamos de una extensión de la vida, no solamente de vivir más, sino que vivimos de aprovechar más esos años, ¿ya? De la cualidad de vivir por mucho tiempo, ciertamente, pero de cómo vamos a vivir en condiciones óptimas esos años, ¿ya? Y de cómo vamos a entregarle más calidad de vida a esos años, ¿ya? Y décadas que vamos a vivirlas, ¿ya? Después Teresita nos va a hablar también como de la paradoja, que significa haber alcanzado esta enorme expectativa de vida, que es uno de los logros más increíbles de la humanidad, y que luego nos enfrentamos a este logro y quizás nos cuesta entender qué vamos a hacer con este gran logro, con todos estos años que alcanzamos y cómo les damos sentido. Y por eso le pusimos este título al webinar: ¿cómo le damos el propósito de vida a todos estos años más de vida? ¿No? Pero lo cierto es que nos encontramos con generaciones que sí le están dando propósito, ¿ya? Si uno se fija, la mayor cantidad de las personas, además de ser enormemente autovalentes en Chile, son enérgicos, son vigentes. La mayoría quiere seguir trabajando, ¿ya? No en el sentido tradicional del trabajo, digamos, formal, pero sí mantener una ocupación, un rol, un emprendimiento, ¿ya?
en enormes cantidades, en el fondo 78%, ¿ya? Quieren seguir activos con un rol en la sociedad. em, y esto estamos hablando de generaciones de 60, de 70, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese rol en el fondo les da un sentido, ¿ya? Les da un propósito, que hemos dicho, y mantiene una satisfacción alta de vida, similar a la que han tenido en la niñez y en el inicio de la juventud. Y ahí me quiero detener un poquito porque tradicionalmente nos han dicho que la curva de la vida es como un arco, ¿no es cierto? Un arco donde en el fondo nacemos, la niñez, la juventud, después la adultez y comienza a decaer la decrepitud y la vejez y la muerte, ¿ya? Pero lo cierto, y me imagino que muchos de ustedes lo habrán escuchado, es que la felicidad o el bienestar eh, se comporta como una U, ¿ya? Y la teoría de la felicidad en forma de U ha sido comprobada en diversos estudios de distintas latitudes del mundo, con distintas poblaciones, distintas etnias. Yo aquí les pongo como 4 ejemplos de estudios bien grandes, eh, donde se demuestra en el fondo que la curva en U es sintomática de cómo una persona, en el fondo, tiene una satisfacción vital o un bienestar más alto en la juventud temprana, ¿eh? Digamos, hasta más o menos 17, 18 años, y luego retoma la satisfacción alta desde los 60, 70 años en adelante, ¿ya? Y eso es muy decidor porque en el fondo rompe de nuevo otro paradigma de mostrarnos a las personas mayores con una alta satisfacción, eh, que rompe la imagen de que las personas mayores tienen mucha fragilidad, de que las personas mayores están solas, de que las personas mayores no son felices, de que las personas mayores necesitan siempre apoyo, ¿ya? Y por otra parte, rompe otro paradigma de que las personas mayores, en el fondo, no son agentes movilizadores de una sociedad, eh, porque en el fondo no están trabajando, ¿ya? Y los demógrafos y los economistas nos dicen, bueno, entonces la situación es terrible porque las personas mayores van creciendo y las personas en edades de trabajar van bajando, entonces la economía no se va a sostener, ¿ya? Sin embargo, poco nos hablan del fenómeno de la economía plateada, ¿ya? Me imagino y espero que algunos de ustedes o varios han escuchado este fenómeno. Entonces, hay una economía plateada que mueve y mueve crecientemente más de 15 billones de dólares anualmente en todo el mundo, ¿ya? Como una revolución silenciosa que impacta a todos los mercados, sobre todo ciertamente los más envejecidos, donde la generación invisible, o sea, los mayores de 50 y la generación plateada, los mayores de 60, 65, son los principales consumidores de todos los sectores de la economía, ¿ya? Los principales consumidores de todos los sectores. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, en este gráfico, que a mí me gusta mucho porque es muy ilustrativo en el fondo de esta situación, uno siempre piensa en los ingresos, ¿ya? Yo no soy para nada experto en economía, pero uno siempre piensa en los ingresos de las personas, y claro, los ingresos se comportan en la distribución normal de la curva, en el fondo. Se aumentan en la edad media de una persona, ¿no es cierto?, los 45, 50 años, y luego tienden a bajar. Pero cuando uno piensa en el consumo se mantiene estable en la vida de una persona. Absolutamente estable, incluso en la adultez mayor y en los años, por llamarlo así, años finales de la vida de una persona, incluso se eleva el consumo, ¿ya? Independiente de quién pague ese consumo, ¿ya? Ese consumo se puede elevar por los cuidados que necesita una persona, por las ayudas técnicas, ¿ya? Pero independiente de quién paga ese consumo, la economía plateada lo mueve, ¿ya? Entonces, el consumo que mueve la economía plateada es el que va
está movilizando la economía y va a movilizarla cada vez más, ¿ya? Entonces, eso va a generar cada vez más demanda para nuestras profesiones, ¿ya? Va a generar cada vez más demanda eh, de especialización, de nuevos servicios, de nuevos emprendimientos. Y me imagino que todos los que estamos acá estamos pensando también en cómo desarrollar nuevos servicios para las personas mayores, quizás también nuevos emprendimientos, y cómo atender eh, estos vacíos que existen en el cuidado, y no solamente en el cuidado, también en llegar a las personas mayores que se están planteando qué hacer con esta nueva etapa o este nuevo ciclo de vida que se ha agregado a la vejez tradicional. Entonces, para ir redondeando un poquito, eh, ¿qué es lo que ya como psicólogos y psicólogas propiamente tal, tenemos que pensar para favorecer un buen proyecto de vida en esta etapa? ¿No? Nosotros queremos centrarnos en 5 elementos que favorecen un buen proyecto de vida, ¿no? Por una parte, eh, siempre flexibilidad y disposición al cambio. Si ustedes se fijan, siempre en la vejez pasa harto que las personas mayores se rigidizan harto, rigidizan conductas, hábitos, patrones, y eso siempre es bien negativo porque en el fondo, cuando eso va pasando repetidas veces, es muy difícil que se replantee un proyecto, un propósito, ¿ya? Y eso se va trabajando anteriormente, ¿ya? Hablamos en términos de una persona con funcionalidad eh, conservada, ¿no es cierto? Ahora bien, no vamos a negar en ningún caso que se van a suceder, por supuesto, muchas pérdidas en esta etapa, ¿ya? Y acá hay una teoría que a mí por lo menos me encanta, que es la teoría SOC de Valtes y Valtes, que es un clásico en gerontología, eh, pero a mí me encanta recordarlo siempre, que es selección, optimización y compensación, ¿ya? Todos vamos a tener pérdidas en esta etapa de la vida, y esas pérdidas, en el fondo, vamos a tener que eh, compensarlas con aquellas cosas que todavía sabemos hacer bien, y aquellas cosas que hacemos bien, optimizarlas a tal nivel que puedan optimizar, o sea, perdón, compensar aquellas cosas que vamos perdiendo, ¿ya? No se trata solamente de hacer la ecuación de que aquello que hacemos bien compense aquellas pérdidas, sino en el fondo de poder también psicológicamente tener el ejercicio de que podemos mantenernos funcionalmente eh, estables en nuestro sistema social, ¿ya? Y muy en relación a eso, cómo vamos a mantener nuestro autocuidado personal y nuestra autonomía, sea cual sea la reducción de nuestro espacio de acción, de nuestra toma de control de decisiones que tengamos, cómo vamos a mantener la autonomía, cosa que también va a trabajar más Teresita ahora a continuación, cómo vamos a trabajar esa autonomía, ese control, por más que se reduzca el ámbito de toma de decisiones, ¿ya? Como cuarto, y muy importante, cómo tomar una posición anticipada respecto a la propia finitud. Bien, esto las personas mayores son muy sabias, mucho más sabias que nosotros los adultos jóvenes, llamémosle. eh, que en el fondo cuando uno toma esta conciencia de la propia finitud, logra mirar su repaso de la vida hacia atrás, su repaso de la propia biografía, logra hacer ese repaso, darse cuenta con qué está feliz, con qué no, y mirar qué cosas quiere reparar y qué cosas no quiere reparar, qué cosas tiene tiempo para elaborar más y qué cosas no, ¿ya? Y en eso es muy importante darse cuenta qué cosas eh, pueden ser cambiadas en miras a un proyecto, y qué cosas ya no valen la pena, ¿ya? Y por último, dentro de todo este como círculo de, ¿cómo llamarle? Como de tanta
mm, de tantos elementos que ayudan y que favorecen el proyecto de vida, ciertamente está la diversificación de vínculos, intereses, la capacidad de formar nuevos vínculos, vínculos intergeneracionales. eh, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿ya? En esto, sobre todo, las mujeres lo tienen mucho más claro que nosotros los hombres, en el fondo. Eh, que los hombres ciertamente ponen siempre la autoestima, el rol, la ocupación, siempre más en lo laboral, y cuando dejan la ocupación, el trabajo, se van a piso porque han puesto muchos sus intereses solamente en eso y no han diversificado sus intereses en otros roles. ¿Ya? Em, y con esto ya voy terminando mi parte. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Ya? Primero, con la idea de que alcanzar este sentido y este propósito no va a depender solamente de tomar las decisiones de elaborarlo en esta etapa, sino que hay que empezarlo en las etapas anteriores. ¿Ya? Segundo, y esto nos podría dar para un webinar completo, pero revisando un poco el paradigma ya más de curso de vida, pensarnos como sujetos envejecientes desde el mismo momento en que nacemos, ¿ya? No solamente pensarnos viejos cuando pasamos una barrera cronológica de los 60 años, sino que pensarnos como sujetos envejecientes desde, bueno, ya no, quizás no desde que nacemos, pero desde, desde, desde el minuto cero. La misma lógica, entender que en la vejez no hay ciclos normativos como en etapas anteriores, no hay etapas cronológicas, ¿ya? Por eso es la etapa más diversa y más heterogénea, como decíamos al principio, y retomamos un poco la conversación inicial. Eh, y con esto ya sí que cierro. Dentro de todo este marco que podría ser como de incertezas, ¿no es cierto? De, bueno, no hay ciclos, no hay etapas, no hay cronología. Bueno, entonces, ¿qué hay? Yo les diría que lo único como que nos puede entregar una certeza, como un piso firme de, bueno, esto sí es lo único demostrado, con esto en el fondo nos podemos quedar y esto nos da una esperanza, lo único demostrado y archi demostrado en miles de estudios, y yo diría no solamente en estudios, eh, pero nos vamos a quedar, esto es un webinar académico, así que lo vamos a demostrar científicamente. Este es un metaanálisis de, si no me equivoco, 67 estudios con una muestra, no, 148 estudios, perdón, con una muestra gigantesca que mide en el fondo el riesgo de mortalidad en personas mayores. ¿Ya? Y si ustedes, no les voy a aburrir con los datos del estudio propiamente tal, pero si ustedes se fijan, los tres primeros resultados que protegen frente al riesgo de mortalidad son las relaciones sociales, los vínculos. ¿Ya? Mucho más que el dejar de fumar, mucho más que el dejar de consumir alcohol, que el vacunarse, que hacer ejercicio incluso. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, los vínculos y las buenas relaciones sociales eh, son lo único que está completamente, no lo único, no lo único, pero son uno de los pisos que están completamente demostrados que nos van a acompañar y nos van a permitir desarrollar un buen proyecto de vida durante toda nuestra etapa de madurez. ¿Ya? Los voy a dejar ahora con un pequeño extracto de un video bien inspirador, ¿ya? Cortito. Después les vamos a dejar el link por si lo quieren mirar completo. Em, Espero que resulte porque lo tengo que poner de aquí para que tenga los subtítulos.
Mm, There have been many ok, Estamos viendo la presentación, José Miguel, no estamos viendo el video. perfecto, gracias por... Mm, ahora sí. Bien, si la reconocen, es la famosísima Jane Fonda, que después de años y años de actuación, en esta etapa de la vida se ha dedicado a ser una activista pro envejecimiento, pro antiedadismo. Y esta charla, de verdad, es maravillosa, así que si la quieren ver entera, ahí les vamos a dejar el link en el chat. Pero el inicio es bien ilustrativo de esta charla, así que por favor escúchenla con atención. There have been many revolutions over the last century, but perhaps none as significant as the longevity revolution. We are living, on average today, 34 years longer than our great-grandparents did. Think about that. That's an entire second adult lifetime that's been added to our lifespan. And yet, for the most part, our culture has not come to terms with what this means. We're still living with the old paradigm of age as an arch. That's the metaphor, the old metaphor. You're born, you peak at midlife and decline into decrepitude. Age as pathology. But many people today, philosophers, artists, doctors, scientists, are taking a new look at what I call the third act, the last 3 decades of life. They realize that this is actually a developmental stage of life with its own significance, as different from midlife as adolescence is from childhood. And they are asking, we should all be asking, how do we use this time? How do we live it successfully? What is the appropriate new metaphor for aging? I've spent the last year researching and writing about this subject, and I have come to find that a more appropriate metaphor for aging is a staircase, the upward ascension of the human spirit, bringing us into wisdom, wholeness, and authenticity. Age not at all as pathology, age as potential. And guess what? This potential is not for the lucky few. It turns out most people over 50 feel better, are less stressed, less hostile, less anxious. We tend to see commonalities more than differences. Some of the studies even say we're happier. This is not what I expected, trust me. I come from a long line of depressives. As I was approaching my late 40s, when I would wake up in the morning, my first 6 thoughts would all be negative. And I got scared. I thought, oh my gosh, I'm going to become a crotchety old lady. But now that I am actually smack dab in the middle of my own third act, I realize I've never been happier. I have such a powerful feeling of well-being. And I've discovered that when you're inside oldness, as opposed to looking at it from the outside, fear subsides. You realize you're still yourself, maybe even more so. You know, Picasso once said, it takes a long time to become young. Teresita está Teresita muteada. está sin... Muteada. Gracias. Estaba hablando conmigo misma. Bueno, eso. No sé qué les pasó a ustedes cuando ven, a lo mejor se lo han visto, pero claro, una mujer como Jane Fonda, ¿no es cierto? Una actriz muy famosa, muy, con mucho prestigio, muy... Llega a una etapa de la vida, ¿no es cierto?, en donde ella se empieza a visualizar, ¿no?, desde otro lugar, con un speech, con un significado, un propósito distinto. Y hoy día, como dice José Miguel, es una activista. Pero si uno puede mirar y decir, bueno, esta mujer tiene hay una continuidad en su vida, ¿no? Ella ha hecho todo un desarrollo, una carrera, una trayectoria, ella puede mirar hacia atrás y reconocerse.
se mira hoy día y ve que tiene algo que seguir contribuyendo, y, ¿no es cierto?, y puede presentarnos una idea acerca de lo que viene que hace mucho sentido, ¿no? Y esa es una alternativa posible. Nosotros tenemos a nuestro alrededor muchas personas mayores que son una gran contribución y a veces quedan desdibujadas en este contexto que hemos llamado, se llama del edadismo, que tiene que ver con todo este prejuicio tan fuerte, ¿no?, que hay contra la vejez y que ella lo expresa tan claramente y que las investigaciones así lo demuestran. Y tiene que ver, y este prejuicio acerca de la vejez actúa realmente como una barrera de desarrollo tan potente que es mucho más fuerte que cualquier otra sintomatología que uno puede decir de cambio, fragilidad, que son propias de la vida, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es algo, ¿no? La fragilidad, la vulnerabilidad es algo que es propio del ser humano, no es algo propio de esta etapa necesariamente, de cualquier edad, ¿no? Nosotros los seres humanos somos seres frágiles. Y de hecho esa fragilidad nos hace, además, seres humanos, que nos desafiamos, crecemos, nosotros nos desarrollamos, ¿no? Desde ahí nos desafiamos como personas, aprendemos, ¿no? Pero esta etapa se ve desde esa perspectiva y eso afecta notoriamente las perspectivas que observamos para nosotros y para los demás, ¿no? Y actúa como la principal barrera de desarrollo. Es tan así que, de hecho, a mí me ha tocado hoy día estar conversando con muchas personas que están en esta etapa del desarrollo y contar como una analogía, ¿no? Es como que de repente llegaran a esta edad y de repente se encontraran como o con un abismo o con una puerta que los separa del futuro, ¿no? Como que algo cambió y ya no saben qué hacer, pierde un poco como el sentido, como que se encontraron con una barrera que les dicen en un minuto, ya no más, tienes que salirte, digamos, del carril. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Yo me pregunto, ¿cómo es posible que personas con educación que han estado, no sé, lo que han estado viviendo durante tantos años, no se dieron cuenta que tenían que prepararse para esta nueva etapa de la vida, en donde iban a tener este desafío, ¿verdad? Y pareciera que no, pues pareciera que no nos preparamos. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos encontramos de repente así como asombrados con esta nueva realidad que nos deja un poquito paralizados y no sabemos muy bien cómo enfrentar? Y yo digo, claro, esto tiene que ver con el edadismo, con este estereotipo, hasta altura como casi mito, ¿no? Que también hace que neguemos esta realidad y no nos preparemos adecuadamente. Y quiero decir, esta es una creencia que tenemos todos, las personas mayores, ¿no es cierto? Y también el resto de la sociedad. Entonces, un poco como también parte de nuestra propuesta, tiene que ver cómo nosotros enfrentamos estos prejuicios, cómo nos podemos hacer cargo de ellos, de qué se trata, cómo lo podemos entender, de tal manera de, por un lado, ayudar y como acompañar estos procesos en personas que tienen que enfrentar esta nueva etapa, este nuevo desafío, pero también, ¿no?, cómo esto puede empapar a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes, para que estén más preparados también para vivir en este nuevo escenario y que podamos ir caminando hacia una sociedad cada vez más integrada, que es probablemente el interés más profundo. Y aquí hay muchos desafíos que se ponen, digamos, en cuestión en este escenario y que a nosotros nos interesa mucho poder abordar y profundizar. Pero primero es este tema del edadismo, ¿no? Entonces, cuando uno piensa cómo enfrentar esta etapa, ¿no es cierto? También dando como la posibilidad de darle este dinamismo propio de lo que son seres humanos que quieren desarrollarse, que tienen un potencial, que tienen una trayectoria, que se siguen viendo en desarrollo. Y ahí, bueno, tenemos ahí una propuesta, una teoría, ¿no? La teoría de la autodeterminación que en el fondo de Daisy Ryan, que en el fondo muestra algunas necesidades básicas que tenemos los sujetos y que si uno las puede satisfacer, se puede disponer mejor a, ¿no es cierto?, a poder como armar o desarrollar un proyecto de vida que le permita proyectarse, dinamizar y también sentirse parte, ¿no?, de lo que es su desarrollo y seguir desarrollándose y aprendiendo. Esta teoría tiene tres componentes: autonomía, competencia y relación. La autonomía tiene que ver con esta capacidad de agencia, ¿no? Con sentirme competente para, el sentirme más que tomo decisiones, que soy yo la persona que soy el protagonista de mi biografía, que es como esa capacidad de agencia que tenemos las personas, que sentimos que es algo que queremos desarrollar y que somos muy pequeños, ¿no es cierto? Que estamos luchando por ello y hay distintas etapas del desarrollo donde la principal lucha es lograr esta separación, en este caso de los padres, y poder llegar a esta autonomía, poder sentirnos sujetos con una identidad definida y clara. Y eso lo queremos hasta el final de nuestros días. No se acaba, eso no es algo que en algún momento se termine y se diluya. Esto que logramos, nos costó tanto lograr cuando empezamos a ser adultos, es algo que queremos seguir potenciando y desarrollando hasta el último día de nuestros días, ¿sí? Por otro lado está el tema de la competencia, que es el sentirnos capaces.
Y esto tiene que ver con habilidades concretas y quiero que tengan la buena noticia, tal como la buena noticia que decía que nosotros, hay vida después de los 60. Bueno, la no buena noticia es que el aprendizaje es hasta los últimos días. Se aprende distinto, pueden haber distintas fórmulas. Hoy día se sabe mucho de andrología y todo lo que es andrología en personas mayores. Y quiero decir que seguimos aprendiendo hasta el último día, porque el aprendizaje es el motor del desarrollo. Y es la capacidad que nos hace sentirnos humanos y vivos. Y eso se aprende y hay que aprender y hay que seguir aprendiendo. Y por lo tanto, también esto es una competencia que hay que desarrollar. Hay desafíos, por ejemplo, el tema de las competencias digitales, todo lo que el mundo hoy día, la transformación digital, las personas que se han visto más afectadas son las personas mayores, porque otros nacieron nativos digitales, ¿no es cierto? Y estas generaciones vivió distintos cambios que de repente los situó en un mundo de la tecnología. Bueno, pero son personas dispuestas, tienen que vivir un proceso, pero por supuesto que están dispuestas a aprender y poder integrarse. Y por otra parte, y esto ya lo expresó claramente José Miguel, el tema del vínculo, ¿no? La relación, el sentirme en relación con otro, el sentirme parte de un sistema, el sentirme también parte que yo contribuyo, el dejar huellas. Si uno piensa allí en Fonda, lo que más feliz la hace es el tema de poder sentirse, ¿no es cierto?, que va a dejar una huella, ella se está disponiendo a eso y en eso está, ¿no? Esa es su misión hoy día, dejar una huella respecto a hacer un cambio que es tan importante, porque en la medida que este cambio impacta en las personas hoy día, va a impactar finalmente también en las generaciones que vienen. Estos tres componentes, si uno los pone en conjunto, definen lo que en el fondo nosotros queremos trabajar o queremos determinar, hacia el tema de cómo lo que uno entiende con un proyecto, ¿no? Un proyecto de vida. Tendría que tener estos tres componentes porque un proyecto, y vamos a ver un poquito más adelante, tiene ciertos componentes que permiten que yo también le pueda dar un sentido a aquello que estoy haciendo. De hecho, alguien me contaba el otro día, mira, estoy bien. ¿Y por qué estoy bien? Ah, porque me levanto y tengo proyectos. Tengo proyectos, sé para dónde voy, sé para dónde disponer mi energía, puedo tomar decisiones. Entonces eso me hace estar muy bien, me hace sentir vivo, me hace sentir parte. Ahora, tal como expresó José Miguel, aquí en esta etapa lo que más se ha visto también, a diferencia, ¿no es cierto?, nosotros que aprendimos psicología hace, bueno, unos años atrás, Erickson, ¿no es cierto?, que hablaba de esta etapa, ¿no? Como, y se hablaba de cambios normativos en esta etapa del desarrollo. Bueno, hoy día yo diría que se habla más bien de una etapa que hay fases, pueden haber etapas que se pueden pasar o no, puede que una persona se quede en la uno y de ahí no experimente la 2 ni la 3, ¿no es cierto? No son necesarias, pero pueden ocurrir. Y mientras más años se vivan, más posibilidades existen, ¿no? De que esto se vaya transitando en esta fase. La primera, que es como post-55, se habla, ¿no es cierto?, de la oportunidad de que las personas quieren, lo que más quieren es la máxima expresión de su desarrollo, ya sea, ¿no es cierto?, pudiendo hacerse cargo de los cambios que pueden o no venir. Hay personas que sí viven cambios, otras menos. Hay personas que viven cambio a nivel familiar. Otros sabemos que hay padres y madres que hoy día son padres mayores y tienen hijos jóvenes cuando todavía ya tienen a veces hasta 70 años, ¿no es cierto? Eso ocurre, 70 y tantos años tienen a su cargo personas jóvenes, ¿no? Entonces, por eso que no es tan normativo. Pero son personas que en el fondo y lo que buscan, lo que uno escucha todo el tiempo es, en este minuto quiero expresar mi potencial, cómo yo sigo vinculado, cómo yo me desarrollo, cómo yo también muchas veces necesito trabajar, necesito estar inserto y tengo necesidades que cubrir, ¿no? No están satisfechas, ¿no? De todo tipo. Y me siento activo, con dinamismo, con ganas, creativo, con deseos de aprender. Entonces eso también hace, ¿no es cierto?, que sea una etapa que, si uno piensa en el desafío, es cómo las personas pueden generar un escenario, un reaprendizaje, combatir este edadismo que a veces los bloquea para, ¿no es cierto?, disponerse a un desarrollo integral. Después pueden aparecer fragilidades, algunas que son no limitantes, pero sí fragilidades que requieren algunos cuidados. Y aquí hay un momento de fragilidad, ¿en qué sentido? Es muy importante que la persona sienta que puede seguir siendo agente, ¿no? Seguir tomando decisiones, seguir a cargo de su vida, no infantilizarlo, ni pensar que ya no puede, no aprende tan rápido, necesita ayuda, le vamos a resolver los temas. No, la persona necesita sentirse agente y que toma decisiones. No le podemos quitar eso que adquirió con tanta dificultad en la adultez joven. Eso no se lo podemos quitar nunca al ser humano. Siempre tenemos que ser respetuosos de esa capacidad de agencia y de esa autonomía y esa identidad. Y una tercera etapa que puede que tampoco ocurra, pero hay veces que hay requerimientos, hay cuidados, hay fragilidades, hay necesidades de cuidados de otra, la persona puede necesitar ser muy dependiente. Pero hasta en ese concepto, ¿no es cierto? Hasta las personas que cuidan, que hay todo un tema que se ha desarrollado mucho y que es muy relevante, las personas que cuidan, ¿no es cierto? Que hoy día están a cargo muchas veces de aquellos que están más frágiles, pero esa persona en el fondo también tiene que tener una formación de tal manera que pueda ver cómo también siempre promueve esa agencia, ¿no? Hasta que la persona, digamos, por muchas limitaciones que tiene, no pierde lo que llamamos esa autonomía, ¿no es cierto?, para poder seguir tomando decisiones. Entonces, esto es un marco, ¿no? Un marco que nos permite entender las distintas experiencias que se pueden vivir en esta etapa,
pero también por otro lado este deseo de continuidad. Y también queremos poner como contrapeso algo que es bien importante, porque se ha hablado mucho cuando se habla de esta evolución de las teorías. En esta etapa se habla de que venimos de la desvinculación, después pasamos a la teoría de la actividad, ¿no es cierto? Sujetos activos, ¿no? Y pareciera que el tema de la actividad se transforma en activismo. ¿En qué sentido? En que solo la actividad hace sentido. Y una de las cosas que se ha visto es que no. La actividad sí es muy importante, ha sido una evolución, ver a personas protagónicas, ¿no es cierto?, realizando actividades relevantes, pero tienen que tener sentido, tienen que ser actividades que nazcan también de esta identidad que se ha construido. Por lo tanto, no necesariamente ser activo es un ideal deseado, ¿no? No podemos poner una sola forma de vivir esta etapa. Hay gente que puede estar pueden verse como no activos, pero pueden ser personas que estén en una actividad mucho más de contemplación y que igual son activos y no quieren estar insertos necesariamente como los demás. Acuérdense que es la etapa que hay mayor heterogeneidad. Entonces, de hecho, se habla, no pongamos un ideal de envejecimiento, de longevidad, como si esa fuera la forma de vivirlo. Yo creo que hay que dar espacio para las distintas maneras de vivir esta etapa y yo creo que el respeto a ello es clave para esta autonomía. ¿Sí? Podemos seguir con la siguiente para ir cerrando. Entonces, bueno, las dimensiones de los proyectos de vida tienen que ver con integrar propósito y significado. Muy importante trabajar el tema del propósito y el significado que siempre es algo individual, por mucho que estemos en un contexto y por supuesto se importa la autonomía, ¿no es cierto?, las relaciones y el desarrollo continuo. Pensarse siempre como alguien que está desafiado y aprendiendo, siempre, ¿no? Y los proyectos nos permiten ello. Y los proyectos nos permiten estar bajo la lógica de la motivación y la vitalidad, ¿no? Cuando uno tiene proyectos, se siente impulsado hacia adelante a crecer, le da una identidad y continuidad, que es muy importante. De hecho, yo les contaba que vi ayer o anteayer un récord así, no sé si era un récord Guinness, pero un récord de alguien que vivía 122 años, que debe ser la persona más longeva que hay. Y le preguntaron, ¿cómo se siente tener 122? ¿Saben lo que respondió? No sé, como lo mismo, no siento nada distinto, es como, soy yo, ¿no? Yo lo encontré tan potente, o sea, es como que pareciera que somos algo distinto y la verdad que uno le empieza a pasar, ¿no? Que se va sintiendo igual la misma persona con otros desafíos, pero uno se sigue sintiendo la misma persona, no es que siendo 122 te va a sentir tan distinto tener 101 o no sé, 85, ¿ya? Bueno, el tema del bienestar, que es muy relevante, tanto la satisfacción como el tema del sentido, ¿no es cierto? Lo sea hedónico y eudaimónico, que es muy importante, ambos bienestares, es muy importante la felicidad, entendida también como satisfacción y el bienestar, y el tema de la adaptación a la vulnerabilidad. Nosotros tenemos que abrirle paso a acoger la fragilidad, la vulnerabilidad, algo que también tratamos antes, que es propio de los seres humanos. Y parece que a veces en esta sociedad moderna se nos olvida, ¿no? Y tratamos como de evitar y negar y pensar que tenemos el control, un control que siempre es relativo, ¿no? No tenemos el control, nosotros sabemos, ¿no? Un control relativo, pero lo tenemos, pero es relativo. Y que las cosas nos pueden pasar y es importante también poder ser empático, escuchar y el abrirse también a esa fragilidad. Y entonces, bueno, la próxima, como cerrando, lo que hablábamos, ¿no? De esta paradoja. La paradoja de el mayor logro de la humanidad. ¿Cuántas cosas hemos construido como sociedad? Hemos tratado de avanzar para vencer la enfermedad, para vencer las limitaciones, para extender la vida. Como que extender la vida ha sido, yo creo, que un paradigma, digamos, un norte para la ciencia, ¿sí? Y resulta que no queremos llegar ahí. La mayoría no quiere estar ahí. Es como que queremos extenderla, pero no queremos llegar. Y queremos tratar de negarla, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo queremos vivir esta etapa entonces? Para que sea atractiva, para que tenga significado, para que nos sintamos integrados, ¿no? Y eso tiene que ver con construir estos nuevos escenarios, para ir en el fondo generando un espacio nuevo, un espacio para este desarrollo mucho más integral, ¿no? Y por eso el título de construir nuevos escenarios, que en eso estamos, hay muchos que están en esto. La verdad que nosotros que estamos en esta conversación, quiero decir que es una conversación amplia, están muchos actores en esta misma conversación, entonces nosotros queríamos invitarlos a ustedes a que también se sumen, ¿no? De hecho, por ahí en la otra lámina tenemos un código QR, ¿no es cierto? Porque queríamos pedirle, porque sabemos que en esta de repente la interacción es más difícil en esta webinar, pero que también nos cuenten qué es lo que les interesa, cómo les interesa participar. Hay unas preguntas ahí que nos encantaría que la contestaran para que después podamos seguir en contacto. Eso, pero claro, por ahí salía, ¿no es cierto? Más que sumar años, sumémosle vida a los años, que es un desafío que tenemos ahora. Ya los tenemos, ahora tenemos que darle un sentido. Eso, entonces,
A lo mejor, no sé, en el chat, si habían preguntas o comentarios que alguno quisiera, del equipo quisiera contestar. Había una pregunta, ya, que decía, en mi opinión, esta nueva longevidad no conversa con la forma en que se ven los números. Es decir, una persona de 50 años bastante más joven, que es lo que fueron nuestros padres, por ejemplo. Entonces el concepto choca con tener más tiempo y más ganas. En realidad yo creo que la invitación en este webinar es precisamente eso, que esta nueva longevidad va redefiniendo cómo percibimos la edad, tal como lo dice la persona. Entonces en ese caso sí conversan, porque una persona de 50 hoy se siente y actúa de una manera mucho más joven que nuestras generaciones anteriores, ¿cierto? Y quisiera ahí dar una opinión desde la neuropsicología, que es algo que estoy estudiando ya hace un tiempo. Las funciones cognitivas y emocionales hoy día sabemos que pueden mantenerse, incluso mejorar con la edad. Por lo tanto, muchas personas mayores desarrollan y describen un pensamiento que tiene que ver con un pensamiento como basado en la experiencia, mucho más flexible, mucho más integrado en una lógica, así como los adolescentes, una lógica abstracta que comienza a desarrollarse. Acá hablamos de una lógica basada en la experiencia, basada en la emoción también, como esto de la intuición, el desarrollo de la intuición antes de actuar. Eh, y este tipo de pensamiento permite aplicar esta experiencia, pero eso no implica que no me sienta joven o que no lo pueda aplicar. O sea, es como sentirse joven, pero con este bagaje, experiencia, con este bagaje cultural, para poder hacer las actividades que quizás antes las hacía, pero hoy día pasada ya desde otra mirada. Ujú. Por lo tanto, creo que no choca, como lo que refería al comentario. Súper. Había otra pregunta que hablaba Sí. preguntaban por el tema del cuerpo, ¿no? Cómo se puede trabajar la relación con el cuerpo en personas que se perciben a ellas mismas más frágiles. Muy linda pregunta eso. Solo para empezar a la respuesta, y a lo mejor alguna de mis colegas quiere profundizar en esto, yo creo que la relación con el cuerpo es algo vital, ¿no? Y que yo creo que de una perspectiva como el notar el cuerpo, notar por un lado los recursos con los que uno cuenta, que a veces los niega porque en el fondo la apariencia a veces tiene una preponderancia sobre realmente las competencias, pero también el tema del cuerpo y de poder aceptar el cuerpo en una sociedad que está tan centrada, ¿no? Quizás en la belleza, ¿no? En la competencia como corporal de los más jóvenes, yo creo que relevar y poder darle un lugar y valorar lo que es un cuerpo mayor, también es un desafío súper relevante, porque por ahí entra, digamos, esta parte del prejuicio entra en lo que tiene que ver con la apariencia. Y la aceptación de la fragilidad es algo súper importante de hacer en cualquier edad, ¿no? Pero yo creo que es muy relevante el trabajo con la fragilidad, con la aceptación de la fragilidad como algo propiamente humano también. Yo Y quisiera tal también vez, ahí aportar un poquito en relación a eso, que justamente yo creo que si cada vez vamos abriendo más espacios en los cuales nos permitan conversar sobre la longevidad, sobre el envejecimiento, sobre estas temáticas, cada vez más se permitirá aceptando las dificultades o las lo mismo como se señalaba con respecto al cuerpo. Son espacios en los cuales también estas personas se pueden sentir parte se sienten acogidas. Y eso yo creo que también es sumamente importante de señalarlo. Creo que Solange también quería mencionar algo. sí, un poco complementario a lo que están planteando también, como pensar también esta fragilidad, cuánto es también la representación social que las mismas personas mayores tienen de lo que es ser viejo, ¿no es cierto? Entonces, porque si bien es cierto, hay una mayor fragilidad con el paso de los años, está comprobado que las personas con algún tipo de mayor discapacidad real es solo un 15% de toda la población adulta mayor. O sea, tenemos todo el otro porcentaje que no tiene necesariamente una mayor dificultad física. Entonces, tal vez cuánto de eso que me siento frágil tiene que ver con la representación social interna que tengo de lo que es ser adulta mayor.
no digo persona mayor, digo adulta mayor, lo que es ser viejo, ¿no es cierto? Entonces, tal vez el gran trabajo tiene que ver por dos lados. Uno, por ir cuestionando esto, que es lo que estamos haciendo a través de estas actividades como esta. Y también algo que se ha dicho en cómo hacer trayectorias más saludables también, que tiene que ver cómo nos vamos preparando también para estas etapas de la vida. Entonces, prepararse haciendo deporte, gimnasia muy joven, tal vez nos crea un capital físico suficiente también para llegar en mejores condiciones a una edad mayor. Eso, pero yo quería contestar la pregunta, una que estaba como al principio, que tenía que ver que todas las políticas sociales están básicamente orientadas a la vida productiva, que es como la primera que salió. Y claro, por ejemplo, estamos haciendo como unidad un estudio que muestra cuántas personas mayores postulan a proyectos de emprendimiento, fondos de emprendimiento. Y la verdad que el porcentaje es bajísimo. Entonces, a nuestro juicio, y a mi juicio también, tenemos una ventana de oportunidad en esta área en términos de poder ir generando la conciencia en uno, en las personas mayores que pueden acceder y pueden acceder a programas sociales, acceder a políticas públicas, pero también en aquellos que hacen las políticas públicas, de poner el énfasis en este grupo etario que habitualmente está pensado desde el envejecimiento y no de la longevidad, como decía José Miguel en el inicio. Entonces, tenemos un desafío en materia de políticas públicas. Sí, yo de hecho, aquí José Miguel, el que ha trabajado más en programas públicos asociados a esta etapa del desarrollo. Y a lo mejor nos podrías contar tú, José Miguel, como pensando un poco también en lo que han aprendido a propósito de la aplicación de estos programas, qué evidencia hay respecto a qué han aprendido, ¿no? Como y que nos puedas aquí compartir también para ir generando ampliando nuestra mirada respecto de las personas mayores. Sí, sí, en general, o sea, leyendo un poco las preguntas del chat, yo creo que están todas muy interesantes. Em, de las políticas públicas que hay en Chile, así como del sistema de protección social chileno, o sea, de las políticas públicas como duraderas que traspasan gobiernos, casi todas se basan en teorías de apoyo social, sea de otros adultos mayores o sea de apoyos sociales, digamos, psicólogos, trabajadores sociales, vecinos, etcétera. Todos se basan en articular apoyos sociales a personas mayores que se encuentran solas, que han perdido redes, etcétera. Se basan en la teoría de apoyo social y apoyo social percibido, o sea, recogen esta necesidad de apoyo social. Em, y por supuesto que se sustentan también en transferencias condicionadas, cumplimiento objetivo, etcétera. Y en ese sentido han sido bastante exitosas en el cumplimiento de esas metas, ¿ya? En sacar a la gente de la extrema soledad, eh, en revincular a las personas con las instituciones, ¿ya? Y en formar ciertos vínculos. En Chile, por ejemplo, la tasa de personas mayores que está asociada a clubes de adulto mayor es gigantesca. Pero claro, nosotros no vemos la participación que tienen los y las adultas mayores, porque claro, no salen a la calle a marchar como lo hacen quizás los cabros de la universidad, de los institutos, porque ellos se manifiestan de una forma mucho más elocuente, visible. Pero las personas mayores están mucho más organizados cuando uno de cada 3 personas mayores está en un club versus uno de cada 10 personas de jóvenes está en alguna organización. Entonces, generalmente las personas mayores tienen ese apoyo social, tienen a quien acudir. Y hay políticas que han estado a la base de eso. El fondo del adulto mayor, que en el fondo es un fondo para clubes de adulto mayor, ciertamente nos falta un montón.
pero si uno compara como a nivel regional, las políticas de Chile están como a la base de lo que están haciendo los otros países de la región y son las que van punteando en el fondo en Latinoamérica. Yo diría que nos falta más en materia de cuidados, claramente, y no sé, Uruguay, Argentina nos ganan por harto, pero en términos de participación, de relaciones, se han hecho algunas cosas bien. Yo diría que nuestra calidad de políticas públicas es buena, nuestra cobertura es muy mala, ¿no? Y eso aplica para todo, pensiones, salud, etcétera. Entonces, tenemos buenos programas, sí, tenemos una cobertura ínfima también. Em, Eso, me avisan Ya. por interno que son las Sí, sí, nos 7. vamos a ir cerrando, exactamente, vamos a ir cerrando. Queremos agradecerles, la verdad, por estar con nosotros, compartir. Espero que hayan completado el cuestionario para poder ya entender bien. Tenemos ahí un ciclo, así que vamos a seguir viéndolos y proponiéndole también temas, distintos temas que están vinculados con esta nueva longevidad. Y decirles que, bueno, hay mucho por hacer y estamos muy, muy interesados, muy motivados por poder contribuir y poder generar esta conversación. Así que esperamos verlos de vuelta en el próximo webinar. Les vamos a estar anunciando. Muchas gracias a este equipo que estaba muy entusiasmado y motivado con este tema. Así que ahí están todas las gracias. Agradecemos todos los agradecimientos en el chat. Es una inspiración para nosotros, que lo necesitamos también porque estamos muy, Ujú. muy motivados con esto. Así que eso, muchas gracias. Y vamos entonces terminando para ser bien rigurosos con el tiempo. Muchas gracias a todos y todos. Muchas gracias.